La voz del tasador, una oportunidad para escuchar todo lo que acontece en el mundo de la evaluación. Otro proyecto comunicacional de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. Hoy se presenta Del origen del universo y la Tierra. La participación del componente Tierra en la formación del precio inmobiliario pasa por la necesidad de explicar su origen. Esto es una mirada obligada al comienzo del todo desde el punto de vista religioso y científico. Y es que desde hace décadas es manifiesto que las creencias religiosas y los conocimientos científicos están encontrados en cuanto al origen del universo y por ende del planeta Tierra, donde hoy los seres humanos conviven. La Tierra es uno de los 9 planetas del Sistema Solar, el tercero en el orden de las distancias al Sol, 149.476.000 kilómetros, y el quinto por su tamaño. Es el único astro conocido hasta nuestros días donde la química de la vida se ha desarrollado a un nivel lo suficientemente complejo como para permitir la aparición del ser humano. El documento escrito más conocido de los que hacen referencia al origen del universo es el libro del Génesis, data de hace unos 3000 años, con la extraordinaria descripción del origen del mundo y de la vida en la Tierra. Es un texto religioso y en su contenido relata los orígenes del mundo y la humanidad. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y se agrega que sería el tercer día. Dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Así fue, y llamó Dios a lo seco tierra. Entonces, ¿se ha de tomar este relato como una acción exclusiva de Dios, creador del cielo y la tierra? El axioma fundamental de la Iglesia es que Dios es el creador del universo a partir de la nada. Sin embargo, hay quienes opinan que el propio creacionismo dentro de la Biblia ha resultado siempre un tema de debate entre los estudiosos eclesiásticos. Hay quienes han defendido la idea de que el Génesis no debe ser leído literalmente. Por tanto, la idea de que el mundo ha sido creado en 6 días pudiera ser un símbolo más que un dato real. Recientemente, hablando en la Pontificia Academia de las Ciencias, el Papa Francisco realizó declaraciones respecto a uno de los asuntos que más controversia genera dentro de la doctrina religiosa: el creacionismo. El Papa dijo que la teoría de la evolución y el Big Bang son reales y que Dios no es mago con una varita mágica. Las principales teorías científicas de la evolución de nuestro planeta plantean que la Tierra se formó junto con el Sol, los otros 8 planetas mayores del Sistema Solar y miríadas de asteroides, meteoritos y cometas, a partir de una inmensa nube de gas y polvo estelar llamada nebulosa solar. La teoría o hipótesis del Big Bang, gran explosión, para explicar el origen del universo es la más aceptada por la sociedad científica en la actualidad. La cronología sobre esta teoría se resume así. En 1922, Alexander Friedman descubrió una de las primeras soluciones cosmológicas de las ecuaciones de la relatividad general, la correspondiente a un universo en expansión. En 1927, el científico belga Georges Lemaitre, quien además era monseñor en la Iglesia Católica, propuso la hipótesis que afirmaba que el universo en expansión era la misma en todas las direcciones. No tuvo manera de demostrarlo. Fue gracias al estadounidense Edwin Hubble quien en 1929 observó
que el universo se expandía continuamente y que por tanto todas las galaxias se alejaban entre sí, lo cual fue la evidencia para que Lemaitre demostrara su teoría. En la misma época, el famoso físico alemán nacionalizado estadounidense Albert Einstein desarrollaba su propia alternativa del origen del universo, que de acuerdo con un documento del año 1931 planteaba la teoría del estado estacionario del universo, una idea opuesta a la que explica su origen a partir de una gran explosión y su posterior expansión. El británico Fred Hoyle propuso oficialmente la teoría del estado estacionario para explicar la expansión del universo sin una gran explosión inicial, antagónica con la de la expansión del universo propuesta por muchos astrofísicos. En un programa de la BBC de Londres, en marzo de 1949, se refirió irónicamente a la teoría alternativa como teoría del Big Bang. Desde entonces, dicha teoría es conocida con este nombre. En 1948, el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modificó la teoría de Lemaitre y planteó que el universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la gran explosión o Big Bang. En 1964, Robert Woodrow Wilson con Arnold Allan Penzias descubrieron la radiación cósmica de fondo de microondas, lo cual confirmaba supuestos planteados por la teoría del Big Bang. En los años 60, el británico Peter Ward Higgs explicó el origen de la masa de las partículas elementales en general y de los bosones W y Z en particular. En 1971, el científico Stephen Hawking sugirió la formación a continuación del Big Bang de numerosos objetos denominados mini agujeros negros. En 1974 señaló que los agujeros negros emiten partículas subatómicas hasta agotar su energía, momento en el cual se produce un estallido final. Hawking también rechazó la idea de un universo que se expande y se contrae periódicamente en una sucesión interminable de Big Bangs y Big Crunch. En los años 80 comprobó, junto con Roger Penrose, que el universo no podría rebotar después de una contracción, tal y como sostiene dicha teoría. En esa misma época, Hawking publicó un estudio sobre el instante en que nació el universo y llegó a afirmar que el universo no ha necesitado ninguna ayuda divina para estallar y comenzar su existencia. El Papa Juan Pablo II advirtió a la comunidad científica que no estudiara el momento de la creación, ya que ese era un momento sagrado. Para Hawking, la teoría M propuesta por Edward Whitman en los años 90 es la única gran idea que coincide y puede explicar realmente el universo que observamos. Aún no se ha demostrado esa teoría. Recientemente, el 14 de marzo de 2013, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida por la sigla CERN, con 2 veces más datos de los que disponía en el anuncio del descubrimiento en julio de 2012, encontraron que la nueva partícula se ve cada vez más como el bosón de Higgs. Utilizando el Gran Colisionador de Hadrones, que es el acelerador de partículas más grande construido hasta la fecha, se hizo posible el descubrimiento del bosón de Higgs. Si hay que definir el bosón de Higgs de alguna forma, sería como la partícula que da masa a la materia, así de fácil, también llamada la partícula de Dios. En 1993, Leon Lederman y Dick Tracy publicaron el libro La partícula de Dios, si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? 1993, que trata de una breve historia de la física de partículas. En esencia, fue bien recibida
por resaltar el concepto del bosón de Higgs. Las editoriales en castellano lo publicaron como la partícula divina, su traducción literal. Sin embargo, en referencia al título del libro, el apodo la partícula de Dios para designar al bosón de Higgs no es del gusto de la mayoría de los científicos. Higgs dejó en claro que el célebre mote impuesto por la prensa a la partícula de Higgs no le gustó nada. En primer lugar, porque no soy creyente, pero aunque lo fuera, no me gustaría porque incita a la gente a confundir la física con la teología. Como ya se expuso, desde que el científico Monseñor demostró la teoría del Big Bang hasta el descubrimiento de la partícula de Dios y el controversial título del libro citado, los lazos entre ciencia y religión cada vez más se entrelazan y la solución al origen del universo estará siempre en las manos de Dios. Narración, edición y montaje Miguel Camacaro Ediciones. Para la voz del Tazador. Todos los derechos reservados.